Hoy me ha llegado un chiste. A mí me parece un chiste, me parece muy cómico. Pero me parece cómico por el significado, el trasfondo que tiene detrás de este chiste. Y yo se los quiero comentar, pero no para que nos riamos juntos solamente, que me encantaría que nos riamos. Dentro de Psicólogos Bitácora, dentro del aspecto psicológico, nosotros valoramos mucho el humor. Me parece que es un elemento no solo de inteligencia, sino también de cómo podemos enfrentar las realidades humanas de una mejor manera. Entonces hoy les comento este chiste. Ustedes saben que Freud ya decía que el chiste tenía una relación con el inconsciente, porque el chiste de alguna otra forma permite tramitar aquello que puede ser algo que no se tramita bien en la realidad y pueda tramitarse de mejor forma. Utiliza mecanismos como, por ejemplo, el hecho de sublimar aquello que te puede producir dolor o te puede ayudar a desplazar eso que te produce dolor. De tal forma que a través del chiste tú permites decir algo, aliviándote un poco, ¿sí? Pero también tiene un contenido donde puede expresar de una manera metafórica aquello que puede ser una gran crítica. Una crítica propia, una crítica a la sociedad. Por eso el chiste tiene un gran valor para el inconsciente, para la psicología, para la estructura psíquica del ser humano. Cada vez que nosotros hacemos un chiste de alguna cosa que nos afecta, estamos tramitando de la mejor manera aquello que no anda bien en nosotros, aquello que nos afecta, aquello que nos produce sufrimiento, aquello que no estamos tramitando bien. Por eso el chiste puede proporcionar un alivio emocional. Y yo les traigo este chiste en el día de hoy y vamos a analizarlo desde un aspecto psicológico y un aspecto filosófico. No les quiero dar mucha charla, yo les doy un tentempié y ustedes también, por supuesto, háganse las preguntas, que es lo más importante aquí en lo que nosotros hacemos. El chiste dice esto: yo he hecho cosas terribles en mi vida, pero la peor es levantarme a la madrugada para ir a trabajar. A mí me causa mucho chiste, ¿no? Mucha gracia. Porque ciertamente, si tú te pones a ver, levantarse temprano, no estoy hablando 6 de la mañana, estoy hablando de aquellas realidades donde las personas tienen que trabajar a partir de las 3:30 de la mañana, 3 de la mañana salen de su casa para ir a trabajar. Bueno, las grandes multinacionales como Amazon y todas estas empresas donde la mano de obra se necesita desde muy temprano, bueno, tienen que salir a trabajar y tienen que salir a trabajar muy temprano. Fíjense que no se trata de hacer una desvalorización de estas personas que hacen este gran esfuerzo. Al contrario, el chiste pone el dedo en la llaga, en cuanto que la llaga es no el hecho de que la gente tenga que levantarse a trabajar en la madrugada, sino que cuando eso no produce satisfacción, no dignifica al ser humano, no te produce una satisfacción profesional, emocional, social. Entonces, claro, cuando haces cosas terribles como levantarte temprano para ir a trabajar, no por el hecho de ir a trabajar, sino porque estás haciendo algo que está en contra de tu propio deseo creativo. Porque al final de cuentas, ¿qué es el trabajo? El trabajo no es otra cosa que una manera que tiene el ser humano para crear. Por eso dignifica el trabajo. Pero cuando tú no encuentras esa manera satisfactoria
de poder realizarte como ser humano, creando a través de la producción en el trabajo, sino que al contrario tienes que trabajar como un esclavo en función de un sueldo. Ahí es donde se es terrible pararse temprano, porque no hay satisfacción, ni emocional, psicológica, y mucho menos ni social, ni profesional, para que puedas rendir satisfactoriamente. Cuando el trabajo está hecho como una mera producción, donde tú eres parte, simplemente el sistema operativo del trabajo, entonces tú eres un número, no eres un ser humano que está poniendo de sí y está satisfaciendo no solo una necesidad a nivel empresarial, sino tú como hombre, mujer creativo, estás dando de ti y ese es un valor agregado. Ahí es donde hay una satisfacción. Entonces, si hay algo interesante en el hecho de poner el dedo en la llaga en este chiste, en el que sea el trabajo algo que no sea horrible, como por ejemplo pararse temprano para ir a trabajar, ¿sí? Es que el trabajo debe producir en ti una competencia, una autonomía y producir relaciones de trabajo, relaciones, vínculos con otros. El trabajo de alguna otra forma produce como actividad del ser humano una identidad y un propósito. Entonces, cuando no existe esto, por supuesto que es una cosa terrible pararse temprano e ir a trabajar y pararse a cualquier hora e irse a cualquier hora. Si algo el sistema productivo que nos encontramos falla es que genera una tensión entre el deseo del ser humano, la dignidad del ser humano y las fuerzas productivas. Entonces, y no solo eso, sino que el discurso en el que está montado este trabajo, el trabajo como lo vemos hoy en día, te genera incluso culpabilidad si tú sientes que no das más, sientes que esto no es lo tuyo. Por eso es que de alguna otra forma la gente busca hacer algo por sí mismo, ¿no? Los famosos emprendedores, que es una palabra que a mí no me gusta, y ya algún día pudiéramos hacer un análisis filosófico y, por qué no, también psicológico e incluso con datos estadísticos, como el emprendimiento no es una cosa que tampoco escape de esta realidad como está montado ahorita la economía mundial. Entonces, si algo tenemos que tener claro con respecto al trabajo es que tiene que haber unos factores para que esa dignidad se pueda realizar. Factores como, por ejemplo, el bienestar y la satisfacción personal. Factores como de salud propia, como condiciones salariales, condiciones de salud y seguridad laboral, pero también unos factores motivacionales, que no es solamente el salario, que claro, por supuesto, que uno trabaja porque uno necesita comer, necesita pagar casa, pagar la escuela, tener gastos propios de educación, de formación, de ocio, proyectos en la vida, y por eso uno trabaja también, para poder ganar y sobrevivir en ese aspecto. Pero hay aspectos motivacionales que a veces superan esta necesidad salarial, como por ejemplo el hecho de que tú puedas tener realización personal y reconocimiento en el trabajo. Y sin embargo, ¿cuántas veces en estas grandes empresas, incluso en las pequeñas a veces, te encuentras con que tu trabajo, tu esfuerzo no es valorado? Por eso, entienden lo del chiste. Cuando uno hace cosas terribles, esas cosas terribles que uno hace, como perder la dignidad solo por un sueldo. A ver, entiendo que no se trata ahorita de decirle a ustedes o al que me está dejen el momento de dejar el trabajo y ustedes emprendan. No.
Cada quien, dentro de su realidad propia, analizar un poco esto que estamos hablando. Acciones locas, sino evidentemente reflexionar. Y sí, buscarle la vuelta de tuerca a las realidades que cada uno está viviendo en su trabajo. Y esto es muy importante porque de alguna otra forma esto tiene que ver con el deseo y, por qué no, con la valoración propia. Y al final eso tiene que ver con la felicidad de cada uno de nosotros. Es decir, si no te sientes bien en el trabajo porque no hay valoración, porque tienes maltrato, porque tu fuerza creativa y productiva cada día viene a menos, porque tus vínculos, tus motivaciones cada vez están más rotas, eso te va a llevar por caminos que tienen grandes efectos negativos en el área emocional y, por supuesto, en tu familia, en las cosas que quieres emprender. Entonces el chiste, muy claro, yo he hecho cosas terribles. Una de ellas, levantarme temprano para ir a trabajar. No es el hecho de irme a temprano a trabajar, como dice el chiste. Es que a veces hacemos cosas terribles en función que está en contra de lo que realmente nos dignifica, de lo que realmente está en contra de nuestro propio deseo, de nuestra propia dignidad humana. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponerle, cada uno en su propia realidad, ponerle el ojo. Hay algo muy interesante y yo se los quiero presentar, porque haciendo el análisis de este pena contarle un chiste, porque lo va a estar analizando acá. No, yo disfruto los chistes, yo soy un contador de chistes, por cierto. A mí me encantan los chistes, porque como les digo, el chiste siempre dice algo que nos afecta. Aquello que no podemos, digamos, tramitar de forma consciente. Y por eso a través del humor podemos entonces encontrarle la vuelta a nuestras realidades y transformarlas. Hay algo muy interesante sobre el trabajo. Y dice esto lo dice una filósofa moderna, Hannah Arendt, y dice que el trabajo, mientras esté relacionado con la mera supervivencia, el trabajo productivo, siempre chocará con la creación de un mundo duradero y con la acción de una participación en la vida social, pública. Es decir, que cuando nosotros sentimos que nuestro trabajo no tiene esa trascendencia en la sociedad, eso también realmente hace que sintamos que no estamos siendo valorados, no nos sentimos satisfechos con nosotros mismos. Ustedes no han trabajado cuando hacen algo que realmente les guste. ¿Qué diferencia es cuando tenemos obligación de ir a trabajar con un horario a un sitio que realmente no nos valorizan, no nos sentimos creativos? Pareciera que perdemos algo de nuestra esencia. Y a veces lo tenemos que hacer, ¿no? Por sobrevivir, tal. Pero ahí está el asunto. Que a veces son esas cosas terribles que nos toca hacer. Hay muchas preguntas que hacer. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué a veces nos metemos la idea de que realizarnos, poder lograr nuestros objetivos? En fin, compartir este momento, este chiste que tiene tanta repercusión para nuestras realidades propias. Es que les doy un saludo y gracias por la conexión. Muchísima gente, wow. Llevaba tiempo que no nos conectábamos. Bueno, un saludo inmenso a todos y siempre estamos por aquí, analizando, reflexionando. Ojalá las redes se utilizaran más para estas cosas y vincularnos más de esta manera. Un saludo inmenso.